Desde la sede de la Feria del Libro de Irapuato en su decimocuarta edición, transmitimos para Te Informa en el bla 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 esta nota cultural que hemos ideado justamente para abordar un poco el espectro que tiene que ver con los libros, con la cultura, y que incluye talleres, autores, en general, todo lo relacionado con lo que aspira por lo menos a formar parte de la palabra escrita. En este capítulo quiero aprovechar más bien para destacar una efeméride que junta a tres Tauro en el motivo astrológico cultural. Por una parte Alfonso Reyes, por la otra María Luisa Mendoza, y finalmente, como una especie de hermana eterna que tiene María Luisa Mendoza, Elena Poniatowska, que hoy particularmente cumpliría un año más de vida de los más de 90 que le conocemos. En ese sentido, podemos pensar en Alfonso Reyes como el papa de la literatura mexicana, un gordo bonachón que fue, además de un emisario de la cultura mexicana en España y en Brasil, fue por supuesto un polígrafo, como se le conoce a aquellos que abordan los diferentes modos de expresar la literatura: ensayo, obras de teatro, artículo periodístico y académico, y por supuesto en algunos puntos también su eterna aspiración a la novela. Cuentan los rumores que esparce José Emilio Pacheco, que uno de los sueños que no cumplió durante toda su vida intelectual Alfonso Reyes fue la de ser poeta. Por eso mismo parece ser que el zacatecano López Velarde le suscitaba cierta envidia, cierta codicia, porque con un poema póstumo además, López Velarde se convirtió en el poeta de la patria. En el caso de Alfonso Reyes, diría yo que en el análisis sale ganando en espectro, porque lo consideramos todavía, con el deslinde y con la visión de Anáhuac, como uno de los precursores visionarios de lo que habría de ser la literatura mexicana en el siglo XX y lo que lleva el siglo XXI. Él decía, por una parte, que la literatura mexicana reuniría en algún punto el paso del tiempo virreinal, la modernización de ese periodo porfiriano y, por supuesto, lo que se avecinaría, que en resumen es la urbanización, la modernización y, de alguna forma, el reconocimiento de un Estado cuya infraestructura se puede llamar México. Ahí es donde estamos parados y en donde reconocemos en el Ateneo de la Juventud y en muchos de los empeños que tuvo Alfonso Reyes un fruto bien logrado. Miembro del Colegio Nacional, por supuesto, siempre fue un reflexivo, teórico, visionario y practicante de la literatura mexicana, a quien le dedicamos unos minutos de memoria por su aniversario, que sería hace unos días, y que lo incluye como un signo zodiacal Tauro, es decir, afincado en el poder, racional, siempre ahí, en el asunto de decir las cosas, en ese mismo asunto de predicar, de decir, de incansablemente participar en el cenáculo de la literatura, en este caso además también del periodismo y, como muchos saben, también de la política. Quiero hacer mención de María Luisa Mendoza, la china, conocida como una decana de la escritura guanajuatense, como una decana también del periodismo cultural y como una suerte de política venida de la literatura. Ella, como saben, fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional y, entusiasmada por los empeños que vaticinaban los años 80, se entrega a la política cultural no desde el lado de los autores, sino desde el lado del atril, del ambón, de la curul. Ahí tiene, digamos, sus escaramuzas a la hora de fundamentar algunos de los presupuestos públicos para política cultural que conocemos ahora, como el Sistema Nacional de Creadores, o en general los sistemas de becas que de alguna forma buscamos los autores en México desde los años 80 y hasta la fecha. María Luisa Mendoza ha sido de alguna forma olvidada o relegada en el ámbito literario, y es una labor que en los últimos años nos hemos empeñado en rescatar. En ese caso, puedo aprovechar estos minutos para hablar, además de la Tauro, la poderosa, la empeñada, la necia María Luisa Mendoza, de sus obras literarias. Ella particularmente deja, entre otras novelas,
tres que quiero destacar. Una es De ausencia, rescatada y reeditada últimamente por la UNAM y su departamento editorial, en donde destaca su protagonista, puesto que en la premisa de la novela encontramos algo de vanguardia y algo de erotismo, no tan bien visto en el tiempo en el que se publicó, allá por los años 70. De ausencia tiene como protagonista justamente a una muchacha joven que se llama Ausencia Bautista, que hace un pacto con el diablo o con Mefistófeles o con algo mágico. Básicamente pasará toda su vida siendo joven, lo que la cansa, a final de cuentas, le provoca tedio. En medio de eso tenemos un cuadro de costumbres bien elaborado del Guanajuato decimonónico, tanto como del Guanajuato postrevolucionario. Ese lapso de tiempo lo aborda de una manera peculiar María Luisa Mendoza, con su protagonista, que además de ser básicamente una eterna joven, es una sensual muchacha que copta muchachos para tenerlos en su cama. Esta idea erótica en los 70, digamos, fue sorpresiva, fue alucinante, fue causa de fascinación y de alguna forma tuvo una muy buena recepción la novela, tanto que me parece todavía tendría vigencia. La escritura churrigueresca, un poco almibarada, difícil de llevar, de María Luisa Mendoza, hace posible que el lenguaje de sus novelas sea una de las cosas que más destaca. Como destaca, por supuesto, entre las novelas que queremos mencionar de María Luisa Mendoza, la publicado en 1971, que es Con él, conmigo y con nosotros tres, fruto de un trabajo después de la beca del Centro Mexicano de Escritores. María Luisa Mendoza publica en Joaquín Mortiz esta novela, que también tiene su parte de sensualidad, su crítica a los grupos culturales y, en suma, en su centro, como premisa, perseguía la restitución del momento de la matanza de Tlatelolco. Es uno de los empeños de los muchos que hubo después del 68 por hablar justamente de la Plaza de las Tres Culturas y lo que sucedió en ese momento. La protagonista de María Luisa Mendoza tiene un departamento en ese conjunto habitacional de Tlatelolco y la novela inicia justamente con algunas reuniones clandestinas de jóvenes que están asociándose para hacer, y la segunda parte de la novela se empieza a dar cuando la protagonista, planchando en el cuarto de servicio de su departamento, recibe una bala de las perdidas o una bala perdida de las que se percuten en la Plaza de las Tres Culturas. A partir de ahí vemos una novela un poco más apegada a los principios de la narrativa de María Luisa Mendoza, que recupera casi siempre su genealogía. Esta novela tuvo 2 ediciones en el mismo año y de alguna forma merecería la pena ser revalorada. Cumple hace muy poco tiempo 50 años de su publicación y podría ser un buen momento para hablar de ella, para anunciarla, para reeditarla, qué sé yo. Una novela más de amantes que publica María Luisa Mendoza ya en los años 80 es Fuimos es mucha gente. Protagonista también mujer, nos relata sensualmente la serie de amantes que ha tenido que ver morir esa protagonista, con cierto dolor y nostalgia, con un poco de anagnórisis. Reconoce esta personaje que se le ha ido la vida, y la manera de contarla, como en otros casos a través de mundiales o a través de periodos electorales, en el caso de la protagonista todo se resume a los periodos en los que estuvo con uno o con otro amante. Hilarante, divertida, pero también trágica, la novela, en su refrán de Fuimos es mucha gente, hace un guiño un poco gracioso y de humor negro a todo lo que hemos tenido que vivir y cómo se recupera al final de nuestros días. Un último apunte merece la hermandad que tenía María Luisa Mendoza con Elena Poniatowska, que hoy cumpliría años, o cumple años, más bien dicho, una decana indiscutible de la literatura mexicana, que forma parte ya del programa, digamos, de cualquier índice que diga literatura mexicana. Inauguró su carrera literaria con Lilus Picus, y después de eso me parece que el gran éxito, el rotundo éxito inolvidable, coincide con La Noche de Tlatelolco, esta serie de testimoniales que reúne Elena Poniatowska y que publica oportunamente en el
en la cresta de la ola de la discusión sobre la matanza de Tlatelolco y que la pone, digamos, en un sitio especial en la literatura. A partir de ahí, como sabemos, ha dedicado su obra literaria a recuperar memoria de personajes ilustres, particularmente mujeres como Tina Modotti o Guadalupe Marín, construyendo novelas alrededor de estos íconos, de estos emblemas de la cultura mexicana de los años 30, 40 y 50. Ahora, por supuesto, Elena Poniatowska sigue escribiendo en La Jornada algún artículo semanal en donde opina sobre la política pública. Los últimos embates que le hemos leído son a propósito de las medidas que ha tomado el Canal 22, por ejemplo, con algunos de sus colaboradores y que de alguna forma nos muestran que la Poniatowska sigue integrada al panorama, sigue interesada en cuestionar las medidas que se toman. En ese sentido, este tridente, esta trinidad de personajes nacidos en mayo, me parecían buen motivo para hablar en esta nota cultural, el bla 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 de la Feria del Libro de Irapuato. Le agradezco a Te Informa por la invitación y por el privilegio de poder hablar de cultura o de lo que sea que se hable aquí durante unos minutos. Hasta la próxima.